Saludos, qué gusto darles la bienvenida a una sesión más de la asignatura Historia Tercer Grado. Soy el profesor Alejandro Sevilla y espero que en estos días estén aprovechando la oportunidad de estudiar en esta modalidad a través de Aprende en Casa. Recuerden mantener la sana distancia, lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos, varias veces al día, y usar el cubrebocas de manera correcta. Al cuidarnos a nosotros mismos, cuidamos a los demás. El propósito que guiará esta sesión es reflexionar sobre el impacto de la transición democrática y la necesidad de promover la participación ciudadana. Antes de iniciar, les recuerdo que es importante que participen en las actividades planteadas a lo largo de la sesión. También les invito a tener cerca su libro de texto, cuaderno u hojas blancas y de colores, pegamento, lápiz o bolígrafo y colores para registrar las ideas principales, así como dudas y reflexiones para que posteriormente puedan compartir los avances con su familia. ¿Listos? ¡Comenzamos! Relacionado con el tema de hoy, en nuestra sección Leer para conocer, les compartiré un fragmento del discurso de toma de posesión de Vicente Fox Quesada como presidente de los Estados Unidos mexicanos, pronunciado el 1 de diciembre del año 2000. Dice así: las mexicanas y los mexicanos demostramos en las pasadas elecciones nuestra voluntad y decisión de fincar, sobre bases democráticas, los nuevos cimientos de la nación en el siglo XXI. Este cambio democrático que entró en su fase decisiva el 2 de julio es resultado de un largo afán colectivo. Se gestó durante varias décadas con el sacrificio y la entrega de muchos y muchas mexicanas excepcionales, que lucharon en distintas trincheras para hacer posible lo que ahora vivimos. Evoco con devota emoción a don Francisco I. Madero. Su sacrificio en pos de la democracia no fue en vano. Hoy, al cierre de una etapa histórica marcada por el autoritarismo, su figura se levanta de nuevo como un hito que marca el rumbo que nunca debió abandonarse. Rindo homenaje a los hombres y mujeres que fundaron organizaciones y partidos políticos, a los que, por encima del triunfo personal, creyeron y enseñaron a creer en el triunfo de un México democrático, a quienes hicieron de cada esquina una tribuna hasta obtener este triunfo para la democracia. Pienso en José Vasconcelos, en Manuel Gómez Morín, en Vicente Lombardo Toledano, en Valentín Campa, en José Revueltas, en Manuel Cloutier, en Salvador Nava, en Luis Donaldo Colosio, en Heberto Castillo y en Carlos Castillo Peraza, entre otros muchos hombres y mujeres de este país. En esta nueva época de ejercicio democrático, el presidente propone y el Congreso dispone. Esa es la nueva realidad del poder en México. El presidencialismo tradicional impuso por muchos años su monólogo. Ahora más que nunca, gobernar es dialogar. La fuerza de la nación no puede venir ya de un solo punto de vista, de un solo partido o de una sola filosofía. El origen de muchos de nuestros males se encuentra en una concentración excesiva de poder. La reforma del Estado deberá garantizar el fortalecimiento de un ejercicio del poder cada vez más equilibrado y democrático. La alternancia no va a cerrar por sí sola el proceso de transición. Invito a todos cuantos tienen competencia para conducir la reforma del Estado a que juntos propongamos al país las iniciativas necesarias para un cambio sustantivo de régimen político. Procedamos con sensatez y valentía a demoler todo vestigio de autoritarismo y a edificar una genuina democracia. No basta votar y luego abandonar la participación política. La responsabilidad no excluye a nadie. Al contrario, el cambio verdadero, profundo y radical vendrá de todos o no vendrá. Hagamos a un lado el pesimismo y la apatía. Seamos optimistas sin dejar de tener los pies sobre la tierra. Con realismo y alegría construyamos el porvenir. Día a día convirtamos nuestro presente, el nuestro, el de nuestras familias, en un mejor futuro para todos y para todas. Hasta aquí la lectura. ¿A cuáles de los personajes que hemos estudiado a lo largo de estas sesiones evocó Fox en su discurso? ¿Por qué creen que así lo hizo? ¿Qué dice sobre la importancia de la participación ciudadana? La transición a la democracia es una expresión que refiere al paso de un sistema político unipartidista, corporativo y autoritario a uno pluripartidista, competitivo e institucional.
Se considera la reforma electoral de 1977 como el acontecimiento que corona un largo proceso de reclamos, reivindicaciones y movilizaciones en favor del reconocimiento de la diversidad de las fuerzas políticas, la auténtica competencia electoral y la separación entre los órganos electorales y el gobierno. Esta transición ha sido un largo proceso hasta que el Partido Revolucionario Institucional, PRI, comenzara a reconocer los triunfos electorales de las diversas fuerzas políticas en los años 80 y 90. Fue hasta la elección federal del año 2000 cuando por primera vez reconoció la pérdida de la presidencia de la República, consolidándose así una cultura de alternancia electoral, la cual no ha estado libre de tensiones, amenazas, retrocesos o conflictos. Antes de comentar la trayectoria histórica en donde se fue fraguando esta transición en el sistema político mexicano, conviene identificar algunas causas que posibilitaron su implementación en el país. Veamos y escuchemos la primera parte de la entrevista a José Woldenberg, politólogo y exconsejero presidente del Instituto Federal Electoral. Bueno, yo creo que la causa más profunda de esta transformación es que México era ya, desde los años 60 y 70, una sociedad modernizada. ¿Qué quiere decir esto? Una sociedad en donde la diversidad política e ideológica coexistía. Y sin embargo, nuestro sistema político era un sistema político en donde una sola fuerza, un solo partido político llegaba a ocupar los puestos de representación. La primera reforma en esta materia sucedió en 1977. México fue a unas elecciones, las de 1976, en donde apareció un solo candidato a la presidencia de la República, el licenciado López Portillo, que por supuesto obtuvo el 100% de los votos válidos. En aquel entonces el partido tradicional de oposición, Acción Nacional, no pudo postular un candidato porque en su asamblea no llegó a un acuerdo. Y entonces el secretario de Gobernación de esos años, Reyes Heroles, diseñó la reforma del 77, permitió la entrada de nuevos partidos al mundo electoral. En aquel año el Partido Comunista Mexicano, el Socialista de los Trabajadores y el Demócrata Mexicano, pero en sucesivos años entraron otros partidos y modificó la fórmula de integración de la Cámara de Diputados, agregando 100 diputados plurinominales. ¿De qué se trataba? De inyectarle pluralidad a la Cámara de Diputados. Esa fue la primera reforma. Y México vivió a lo largo de los últimos años 60, de los años 70, una enorme conflictividad. Conflictos en los centros de educación superior, conflictos en el campo, en el mundo laboral. Apareció en México una guerrilla urbana y una guerrilla rural, nuevos partidos, nuevas publicaciones. Y creo que es esa diversidad política e ideológica la que impulsa a sintonizar las instituciones de la política con esa realidad. Y eso sucede entre 1977 y 1997. Se llevan a cabo una serie de reformas sucesivas que primero permiten la entrada de nuevos partidos políticos, que crean nuevas instituciones electorales para inyectarle condiciones de imparcialidad a la contienda y finalmente reformas que tienen que ver con crear condiciones equitativas en la contienda electoral. Como han estudiado, el periodo que va de 1940 a 1970 estuvo caracterizado por un contradictorio pero ascendente desarrollo económico. El consenso y la legitimidad de la que gozaba el régimen priista tuvo que ser compartido con la multiplicación en la disidencia u oposición, con el reclamo y hasta el desafío político, como el encabezado en un primer momento por el general Enríquez Guzmán y posteriormente por el movimiento ferrocarrilero de 1958-1959, liderado por Demetrio Vallejo y Valentín Campa, esto sin contar con el gran número de movilizaciones sociales como el movimiento magisterial, el de las y los médicos y los estudiantiles, que derivaron en persecuciones a disidentes políticos y gremiales a lo largo y ancho del país, principalmente en las zonas rurales. Fue en la década de los 60 cuando la hegemonía priista comenzó a desgastarse con tal fuerza que se desencadenaría una larga crisis de legitimidad política que año tras año se fue acrecentando, hasta que el aparato gubernamental perdió formalmente la elección presidencial en el año 2000.
Y es precisamente al inicio de la década de los 60, justo en el contexto de la represión al movimiento ferrocarrilero, cuando emerge el nacionalismo revolucionario a través del Movimiento de Liberación Nacional, MLN. Un movimiento que aglutinaría las principales figuras de la izquierda mexicana, el cual buscaría apoyar la Revolución Cubana, la soberanía mexicana, la democratización sindical y el desarrollo económico, así como la solidaridad, la democracia y la paz. Su programa se sustentó en reafirmar los principios de la Revolución Mexicana y, desde luego, la Constitución de 1917. El movimiento agrupó desde luchadores sociales como Heriberto Jara y Adelina Cendejas, líderes populares como Rubén Jaramillo, políticos como Ignacio García Telles, artistas como José Chávez Morado, intelectuales como Carlos Fuentes, Pablo González Casanova y Elí de Gortari, técnicos como Heberto Castillo, además de Cuauhtémoc Cárdenas y su padre, el expresidente Lázaro Cárdenas, como una de las figuras más representativas del movimiento. Sin embargo, en 1964, el MLN se desintegró. De acuerdo con la periodista Laura Castellanos, la razón fue que el Movimiento de Liberación Nacional, impulsado por Cárdenas, decidió que no lanzaría ningún candidato, argumentando su carácter civil y la falta de condiciones para una verdadera lucha electoral, lo que provocó serias rupturas en su interior, particularmente entre el general Cárdenas y Vicente Lombardo Toledano. En el contexto de la convulsión política y del desgaste de la legitimidad del partido hegemónico, el presidente José López Portillo emprendió el encauzamiento del malestar político hacia el horizonte de la competencia electoral. Se trataba además de que la participación política y ciudadana en los procesos electorales dotara de una legitimidad que el régimen había estado perdiendo dramáticamente desde finales de los años 60. No obstante, es importante destacar que esta apertura no solo fue fruto de las decisiones del régimen, sino que también fue una conquista democrática de numerosos sectores de la ciudadanía y sus respectivas disidencias, liderazgos, organizaciones populares, movimientos gremiales, organizaciones civiles y religiosas, y hasta organizaciones guerrilleras, clandestinas, que desde mediados de los años 60 estuvieron planteando, con sus respectivas diferencias, la desaparición del centralismo, el autoritarismo, el corporativismo, el verticalismo político, así como también el abatimiento de la pobreza, la desigualdad y la dependencia respecto al país vecino del norte, configurando, de este modo, el génesis de una nueva cultura política mexicana. Fue así como a finales de 1977 se aprobó la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, la cual consistió en la entrega de registro a fuerzas políticas que permanecían en la clandestinidad, la posibilidad de establecer coaliciones políticas, el acceso a tiempos oficiales en radio y televisión y la aparición de la representación proporcional, la cual se tradujo en la repartición de 100 escaños entre los partidos, según el porcentaje nacional de sufragios que obtuviesen, independientemente de si hubiesen ganado o no, los distritos electorales. En consecuencia, algunos partidos políticos de izquierda obtuvieron su registro, tales como el Partido Mexicano de los Trabajadores, PMT, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, y el histórico Partido Comunista Mexicano, PCM. A la postre, esta diversidad partidaria derivaría en la fundación en 1981 del Partido Socialista Unificado de México, PSUM, y, posteriormente, en 1987, el Partido Mexicano Socialista, PMS, partido que acompañó la candidatura a la presidencia de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en 1988, y posteriormente se dio su registro para la fundación de uno de los partidos políticos de izquierda de la historia reciente de México, el Partido de la Revolución Democrática, PRD. Fue así como emergió un proceso inédito en la historia política en México, ya que es el escenario regional y local, sobre todo en el sur del país, en donde la oposición política de izquierda comenzó a obtener resultados favorables. Mientras que en 1983 el régimen reconoce los triunfos del Partido Acción Nacional en Guanajuato, Chihuahua, San Luis Potosí y Durango. Es, además, en este contexto, en donde inicia una época en donde el PRI dejará de tener la garantía del triunfo electoral.
Y es también cuando se presenta un periodo en el que fueron constantes las denuncias de fraudes electorales a nivel municipal y estatal. Por ejemplo, el proceso electoral de Chihuahua en 1986. Desde finales de los años 70, se ha venido configurando en nuestro país una institucionalidad y una cultura electoral que ha posibilitado a las diversas fuerzas políticas participar de forma legal y pacífica en la búsqueda de cargos de elección popular. La transición a la democracia ha mostrado cómo el sistema político mexicano abandonó un sistema político que estaba constituido por un régimen unipartidista, caracterizado por un sistema presidencialista y por una cultura política en donde no existía la competencia electoral entre las distintas fuerzas políticas. Por lo tanto, en el presente existe el clima político perfecto para que nuestro país cumpla con los 3 requisitos adscritos a todo significado de democracia. 1. La consolidación de un régimen político en donde sea una norma la deliberación, la representación política, la solución pacífica de los conflictos, el respeto del Estado de Derecho y el respeto de las instituciones encargadas en darle validez a dicho marco jurídico. 2. La consolidación de un régimen político en el que la participación del pueblo no solo se da a través de los calendarios electorales, sino también a través de diversos mecanismos de deliberación colectiva, como los referéndums, las consultas y las movilizaciones ciudadanas. Y 3. La consolidación de un modelo económico en el que la ciudadanía sea fundamento de toda actividad productiva, de todo comercio y de la distribución equitativa de la riqueza. En ese sentido, escuchemos la segunda parte de la entrevista a José Woltenberg sobre la necesidad de promover la participación ciudadana en la actualidad. Bueno, la ciudadanía jugó un papel fundamental, no solamente porque a lo largo de todo este proceso acudió a las urnas a votar, que eso es algo muy importante, sencillo pero muy importante, es la piedra de toque de cualquier sistema democrático, sino porque además son ciudadanos los que en el Instituto Federal Electoral son los funcionarios de las mesas directivas de casilla. Pero ya en términos más generales, este proceso de transición democrática también estuvo acompañado de la emergencia de un número muy grande de agrupaciones no gubernamentales en muchos terrenos. Tenemos hoy en México ONGs pues, que luchan por la vigencia de los derechos humanos o por los recursos naturales o organizaciones feministas o gays, es decir, además de las añejas organizaciones de la sociedad como sindicatos, agrupaciones agrarias, agrupaciones empresariales. Y yo creo que esta trama también tuvo un jalón en su construcción durante los años 70, 80 y 90. Y bueno, pues son ciudadanos también los que generan el contexto de exigencia a los partidos a través de las organizaciones de observadores electorales. Son ciudadanos los que realizan pues, la crítica académica a lo que sucede en el mundo de la política. Son ciudadanos los periodistas que hacen el seguimiento de la vida pública en México. Pues para decirlo de otra manera, la democracia se construye para que la ciudadanía pueda expresarse y para que la diversidad política pueda coexistir y pueda competir de manera institucional, pacífica, ordenada. Por desgracia, la participación viene decreciendo. No tengo aquí ahora las cifras, pero si uno compara las elecciones intermedias de 91, de 97 y de 2003, la participación ha venido cayendo. Si uno compara las elecciones presidenciales de 94, 2000 y 2006, el porcentaje de votantes ha venido bajando. Y yo creo que este es un foco, una llamada de atención, sobre todo a los partidos, a los gobiernos, a los políticos, porque también hay que decirlo, parece haber un cierto desencanto con la actividad de la política. La democracia no aparece, no cae del cielo, sino que es una construcción, y una construcción que ha costado muchos trabajos, muchos conflictos, incluso ha costado muertes, sacrificios, pero que finalmente estamos logrando, nunca hay que echar las campanas al vuelo, pero estamos logrando que esa diversidad
que se encuentra en las escuelas, que se encuentra en los centros de trabajo, que se encuentra incluso en las mesas de las familias, que esa diversidad pueda convivir pues, de manera natural y armónica. En la década de 1970 se dieron los primeros pasos del proceso de transición democrática en el país a través de leyes que facilitaron a la oposición el acceso a los cargos de elección popular. La creación del IFE en 1990 y la creciente participación ciudadana fueron otros elementos que impulsaron la democratización de la vida política mexicana. Sin embargo, al iniciar el siglo XXI, aún existen varios retos que se deben afrontar. Hemos llegado al final de la sesión, pero antes de despedirnos, les tengo un reto. Entrevisten a sus familiares sobre cómo eran las elecciones antes del año 2000 y cómo las viven en la actualidad. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué permanece? Anoten sus conclusiones en su cuaderno. Finalmente, reflexionen y respondan. ¿Cuál es la importancia de la alternancia política para la consolidación de un país democrático? ¿Cuál es la importancia de la participación ciudadana para consolidar un sistema democrático? Para resolver este reto, pueden apoyarse en sus libros de texto, así como en otras fuentes de información. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.